compartir pantalla. Eh, bueno, antes de iniciar, quería preguntarles si tenían alguna duda, inquietudes sobre la evidencia que vimos anteriormente, si no ha habido ningún problema. Y si no, pues ya para continuar con la evidencia del día de hoy. La que vimos, la evidencia que vimos hace 8 días fue la competencia 29.19.01.033, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, que fue el concepto donde se expuso el concepto de productos electrónicos, su clasificación, que vimos que era línea blanca, que era línea marrón. En una presentación también que les compartí aparecía un slide donde aparecía que era la línea PAE, que era los pequeños aparatos electrodomésticos que ya están apareciendo en nuestro mercado de manera acelerada, de manera rápida. Los problemas, vimos un problema donde se evidenció un problema de la industria láctea, cómo se podía de alguna manera solucionar ante esas situaciones. Vimos otro tema asociado al monitoreo de los parques solares, a la gestión inteligente de los residuos, donde vimos pues un dispositivo, una caja de basura, contenedor de basura que era inteligente, donde él podía detectar qué tipo de reciclaje era. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno en la electrónica puede soñar, ¿listo? Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre el tema de la evidencia anterior, me cuenta y de una vez voy a proyectar la evidencia, actividad de aprendizaje 1 a evidencia número 2 asociada también a la competencia 033. Realmente nosotros este trimestre vamos a ver una sola competencia, que es esta, la 033, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y ya de la próxima clase arrancaríamos con la actividad de aprendizaje 2 en la evidencia 1. O sea que el día de hoy finalizaríamos con la actividad de aprendizaje 1, tanto evidencia 1 como evidencia 02. Entonces, ya les voy a compartir entonces pantalla. Perdón, ya les voy a presentar eh, esta actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Aquí ya la tenemos. Y de una vez revisemos el tema, que es lo que nos dice la guía. ¿Qué nos pide la guía? ¿Qué nos pide la guía sobre esa actividad de aprendizaje número 2? ¿Vale? Aquí está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Evidencia, guía 1, 29.19.10.33, actividad de aprendizaje 1, evidencia 02. Informe de necesidades de diseño y desarrollo de productos electrónicos. Estamos en la página 6. El que también tenga la guía también la puede ver en este momento para que la vamos leyendo, y si tiene alguna duda, pues me cuenta. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí tenemos tres párrafos. En este momento está familiarizado con los productos electrónicos, y a medida que descubre todos esos productos que se utilizan en la región, empieza a utilizar para posibles soluciones a los problemas más comunes de la misma. Lo primero que se debe descubrir son precisamente las necesidades de la región. Por naturaleza, el ser humano es más creativo cuando tiene más necesidades. Sí, realmente eso se ha descubierto a través de la historia, que cada vez que tenemos una situación compleja, o cuando estaba el ser humano en una situación muy difícil, es cuando sale toda su inventiva. No por ello hay muchas historias de, de personas que han montado, por ejemplo, sus emprendimientos cuando ya han quedado sin trabajo. O sea, se les ha cerrado la puerta de trabajar y han colocado su emprendimiento, y obviamente la historia de contar es que les ha ido muy bien, que montaron una empresa, que empezaron ya a tener su propio negocio. Y todas esas situaciones salen en el momento donde el ser humano está pasando por sus mayores dificultades. Entonces, lo que dice aquí este párrafo es muy acertado. El ser humano es más creativo cuando tiene
más necesidades. ¿Listo? Cuando estamos pasando en apuros, en apremios, cuando hemos tenido en la historia, hemos tenido las dos guerras mundiales, es donde más se ha presentado más inventiva del ser humano, ¿vale? En el último párrafo dice, indague en el sector productivo de su región y haga su registro con las necesidades más comunes presentadas. Tenga en cuenta que el sector productivo se refiere a todo aquello que se crea, procesa y se utiliza para fines de servicio. Incluso si vive en el campo, se dará cuenta que hay mucho producto que es que se hace el del producto teniendo la leche. Incluso puede ocurrir que un producto derivado de ella vuelva a usted de otra forma. Entonces, lo que nos está diciendo es que revisemos un ejemplo que la guía nos trae sobre el tema de la producción de la leche, ¿sí? Y que seguramente ese producto que sale de la leche, de la vaca, seguramente en algún momento retorna a nosotros como otro producto, ya sea procesado, ¿sí? Entonces, lo que nos invita este último párrafo es a indagar, que indaguemos en cada una de nuestras regiones, ¿sí? Entonces, nosotros, pues ¿se acuerdan como lo vimos la presentación la primera vez, el primer día? Ahí estamos prácticamente en todas las zonas del país. Hay gente que vive, por ejemplo, en Antioquia, mucha gente que vive en Cundinamarca, hay otra gente que vive por allá por los llanos orientales, hay otras personas que viven en el sur del país, ¿cierto? Entonces, en cada una de nuestras regiones del país, seguramente se van a presentar por los temas culturales y climáticos, se va a tener unas necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, esas necesidades diferentes son propias de la región y seguramente son diferentes de una región a otra. Entonces, lo que nos invita la guía es que indaguemos nuestro sector productivo, el sector, por ejemplo, del emprendimiento, la persona que está iniciando, que tiene su negocio. Preguntémosle a ellos cómo es su proceso de producción. Entonces aquí dice que el proceso de producción se refiere a todo aquello que se crea, procesa y se utiliza para un fin de servicio, ¿sí? Entonces, es preguntarle a ellos cómo es el proceso que tienen ellos y seguramente nos vamos a encontrar con muchas cosas artesanales, por no decir todas, ¿cierto? Porque pues a medida que pasa el tiempo, pues los sistemas de automatización se involucran más en los negocios de emprendimiento. Ya el tema de que solamente eso estaba ligado para las grandes industrias, quizás está empezando a cortar un poco la distancia. Y hoy en día empieza ya a entrar el tema de la automatización, el tema de la electrónica, todo lo que nos compete a nosotros. Y entonces, en el momento que ya que escuchamos y que entendemos el proceso y la parte artesanal, lo que tenemos que nosotros es visualizar de qué manera podríamos nosotros ver una oportunidad de mejora desde el punto de vista electrónico, ¿sí? Así como lo vimos en la clase pasada, de que el dron hacía los procesos de regado de todo el campo, o que el problema de automatización de envasado de la leche, bueno, todo ese tipo de cosas hace que se generen unas oportunidades importantes y basado pues en esa oportunidad pues es generar una oportunidad de mejora. Obviamente no vamos a generar el proyecto tangible, ¿cierto? No vamos a generar, en este caso, pues en la evidencia vamos a presentarle la propuesta de mejora y esta es nuestra, y ya mire cómo quedó, sino que vamos es a vamos a idear, a empezar a utilizar todo lo que hemos eh, eh, conocido en el mercado, lo que hemos empezado pues a entender de la electrónica y basado en eso pues empezar a visualizar cómo podemos mejorar ese tipo de procesos. Entonces acá hay una figura de las etapas de producción de la leche. Entonces arranca, aumentémoslo un poquito, y entonces arranca donde está el proceso de producción de la leche, ¿cierto? Después viene que viene un segundo flujo del proceso donde se ordeña la vaca
eh, y viene en transporte. Entonces, en el transporte vienen dos procesos que son el pasteurizado y la estandarización, porque ese tipo de producto que va para pasteurización y estandarización se van para la leche pasteurizada, los quesos, leche en polvo, y el que viene de esterilización y estandarización va para el proceso de leche larga vida. Entonces, seguramente miren que este productor que tiene su empresa, pues a él seguramente también en algún momento va al supermercado y en el supermercado pues va a comprar, por ejemplo, yogures, humis, ¿cierto? Eh, Seguramente algunos productos lácteos, a pesar de que tiene su empresa pues de leche, pues, también va al supermercado porque tiene que conseguir algunos de los productos pues para su día a día. Entonces, mire que al final el ciclo vuelve, puede que el ciclo vuelva y nuevamente se repita hacia él. O sea, el ciclo vuelve nuevamente al productor, en este caso que es el productor. Entonces, mire que la guía nos muestra este producto y entonces al final nos saca unos párrafos aquí importantes que nos va a dar la idea de qué es lo que nos está pidiendo en este caso. Entonces, aquí dice, en esto precisamente consiste esta actividad, encontrar en esos ciclos de producción que son susceptibles de ser mejorados y aplicar la tecnología electrónica. En esta etapa, mire, ojo bien, ojo lo que les decía ahorita, en esta etapa todavía no vamos a plantear una solución. O sea, todavía no le vamos a llevar al, al, al productor el hardware ni el software para ello. Lo único que vamos a ver es detectar el problema en el que se identifique y se deje planteada la dificultad que se está presentando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el ciclo de leche que vimos ahorita, se podría detectar que los centros de acopio, los procesos de recesión de la leche son muy lentos, porque la medición de la cantidad de la leche entregada se hace de manera manual. ¿Sí? Entonces, seguramente el señor viene y saca su tarrito, su jarrita y él va empezando a llenar todos esos procesos y entonces se hace cada vez más lento, pero obviamente también genera errores, ¿sí? Errores de medición y al final eso se vuelve costos de producción. Y obviamente cuando tú empiezas a manejar el tema muy manual, pues por ahí empieza a, a pegar fuerte el tema de la asepsia, ¿cierto? Entonces empieza el tema de la contaminación de los productos y bueno, una serie de cosas que también hay que tenerlas en cuenta durante una propuesta de mejora. Entonces, ¿qué nos piden acá, muchachos? Elabore un informe escrito aplicando las normas APA. ¿Cuáles son las normas APA? Pues las normas APA se consiguen fácilmente en Internet. Son simplemente que venga una portada, que venga un contenido, ¿sí? Como una especie de índice, el desarrollo del trabajo, ¿sí? Al dar desarrollo, es decir, cómo voy a mostrar mis propuestas, fotografías, es decir, mire, voy a generar esta propuesta de mejora. Pues, para uno entenderlo, yo recomendaría colocar una fotico, al menos, así como nos lo están colocando aquí en la leche, el que nos colocan un proceso, entonces hacer una fotico. Si no tenemos la posibilidad de colocar una foto porque el proceso que estamos haciendo nosotros no se consigue en la red, podríamos hacer un diagrama de flujo, ¿sí? Diagrama de flujo con unos cuadritos y entonces explico el proceso y al final coloco otro diagrama de flujo con mi propuesta de mejora. Ese sería como lo ideal, ¿vale? Entre más yo lo explique, pues cualquier persona que lo empiece a leer, ya sea una persona que tenga conocimiento en electrónica o cualquier otra persona que no lo tenga, entiende fácilmente cuál es mi propuesta de mejora, ¿vale? Esa sería la idea. Cuando yo presento un informe, que sea entendible para cualquier persona, así no tenga conocimientos en la rama. Entonces, aquí están como los lineamientos generales para la entrega. Entonces, máximo debe ser de 10 páginas en PDF, el informe sobre las necesidades del sector productivo de cada región y hacer el envío en la evidencia número 2, ¿vale? Listo. Entonces, vamos entonces a la propuesta que les preparé el día de hoy, el ejemplo. Y
Eh, y acá está también el material de apoyo. Recuerden que ustedes también tienen un material de apoyo en Sajuna que pueden consultar, un material de 30 páginas. Ahí vamos a encontrar información sobre todas las evidencias. Acá, por acá nos hablan de algunos procesos, ¿cierto? Entonces también aquí pueden consultar este material de apoyo. Entonces, bueno, ya les voy a presentar aquí la presentación que les preparé para el día de hoy. Miremos acá, creo como si alguien levantó la mano. ¿Alguien escribió? Ah, listo. Pues, esta era Hermes saludando. Listo. Muchachos, ¿alguien dudas, inquietudes, preguntas por el momento? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Todo claro, profe, gracias. Profe, Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, Entonces, bueno, esta es la lista de chequeo, que cuando ustedes envíen el documento, pues la lista de chequeo me habla sobre el desarrollo, el contenido y el desarrollo. Básicamente es como lo que debe tener el documento y la forma en la que se debe presentar el documento. ¿Sí? Ya hablamos de que el documento debe presentarse con unas normas APA. Pues acá dice respeto al contenido. Entonces el informe cumple con las normas de presentación de trabajo escrito. Entonces miren que es el primer punto que habla sobre el tema de las normas APA. Entonces, por ejemplo, si alguien envía lo hace a mano, ¿cierto? Y no cumple con pues que lo haga a mano está bien, pero que no cumpla con el lineamiento de la norma APA, pues en este caso, pues mire que no cumpliría, porque en este caso lo que nos piden ahí es el tema del cumplimiento de la norma ofimática. El informe presenta la estructura metodológica coherente, es decir, lo que les mencionaba ahorita, basado pues en la portada, el contenido, el desarrollo y al final pues unas conclusiones. ¿Por qué nos llevan a esto? O sea, uno dice, bueno, pero ¿por qué me están pidiendo esos documentos? ¿Qué, qué jartera con eso? ¿Por qué? Porque la idea es que como ustedes se están especializando y se van a graduar como tecnólogos, pues obviamente un tecnólogo cuando salga al mercado, cuando llegue a la industria, un tecnólogo lo mínimo que tiene que tener es conocimiento para hacer este tipo de informes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a trabajar en la industria, seguramente al tecnólogo lo van a colocar eh, eh, desarrollando proyectos, desarrollando procesos, y los procesos se hacen entregando con informes. Entonces, la idea es empezarnos a relacionar con ese tipo de contenido para que cuando lleguemos a la industria, o si ya están en la industria, y la idea es aprovechar, enriquecernos cada vez más, pues adquirir todas estas destrezas para que al final, pues, esto nos resulte familiares, todo este tipo de cosas. Se describen de forma resumida las necesidades encontradas en el sector productivo. Entonces, miren que nos hablan de 10 páginas mínimo. Entonces ahí, en donde al final yo tengo que explicarlo de forma detallada, ¿sí? Tampoco ni muy cortico, es decir, voy a entregar un informe de 2 páginas, una portada y una segunda el desarrollo y ya, ¿cierto? Pero tampoco que yo me vaya a ceder a 15, 20, 30 páginas. Entonces ahí, precisamente en ese tercer punto es, yo logro resumir de forma significativa la idea que yo quiero plantear, ¿vale? Ya con respecto a la forma del documento, entonces el informe presenta información de equipos electrónicos accesibles, es decir, yo estoy dentro de mi propuesta, estoy entregando unas ideas de mejora, y entonces dentro de esas ideas de mejora digo, "Vea, yo creo que podemos trabajar con esto, con esto y con esto, y de esa manera podemos desarrollar, mejorar. O sea, aquí es donde vale la pena soñar, donde ya empieza a hacer todo esto. ¿Listo? Ya cuando usted el día de mañana que se haya graduado o que estemos en los próximos trimestres, que usted vuelva y lea el documento, usted puede decir, mira que lo que yo estaba soñando, lo que yo estaba diciendo, realmente sí está muy, muy de la mano, se puede hacer, o definitivamente no, lo que estaba yo diciendo no, no es un poco difícil proyectarlo o hacerlo, ¿sí? La descripción del problema planteado está acorde con la necesidad del sector. Por eso es importante identificar el problema, ¿cierto? Entonces, para yo elaborar una descripción, pues obviamente tengo que conocerlo. El producto electrónico sugerido denotan una viabilidad para su desarrollo, ¿ok?
Y al final el informe grafica el problema planteado y expresa de forma clara la necesidad encontrada. Pues básicamente es como un resumen pues, de todo lo que hemos estado comentando. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está, pues en este caso yo le di este título, ¿sí? Le di este título donde yo voy a presentar un informe, ¿cierto? Entonces le coloco en necesidades en el sector productivo de la región y aplicación de tecnología electrónica. Un subtítulo sería el análisis de las etapas de la producción de la leche y propuestas de solución. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, el objetivo del informe. Entonces, mire que los objetivos van en verbos are, ¿sí? Entonces, el objetivo del informe, identificar las necesidades más importantes en el sector productivo regional o en el sector productivo de la región o en el sector productivo de la región del departamento del Valle del Cauca o el departamento de Cundinamarca, en el municipio de tal. ¿Listo? Otro objetivo es, por ejemplo, proponer soluciones tecnológicas electrónicas viables para mejorar la eficiencia en la producción de la leche. Es decir, mi propuesta va a ser enfocada con el tema de la producción de la leche. El de ustedes, pues, puede ser el que ustedes identifiquen, el que ustedes crean más conveniente, más importante para el tema de la región y, por qué no, el día de mañana, una idea que les puede servir como proyecto de grado, ¿vale? Que, o sea, nace precisamente las ideas de proyecto de grado a veces nacen de pequeñas ideas, ¿vale? Y ahí uno empieza a moldearla, a pulirla y al final se volvió una propuesta. Metodología. Entonces, estudio de las etapas del ciclo de la leche desde el ordeño hasta el envasado. Detención del problema. En cada etapa, mire que ya aquí ya identificamos uno de los problemas, es que se identificó que las áreas con procesos son lentos, son manuales o ineficientes. Entonces ahí hay una problemática donde ya detecté cuál es el problema. ¿Cuál es la propuesta de solución? Obviamente teniendo en cuenta el tema electrónico. Entonces se sugieren equipos electrónicos que puedan optimizar y automatizar los procesos. Entonces, al final lo que vamos a hacer es, vamos a abordar cada etapa de la producción de la leche, identificando los puntos críticos que pueden mejorar con el uso de la tecnología electrónica. ¿Ok? Bueno, vamos acá. Entonces, en la descripción, aquí tengo esto por aquí. En la descripción, entonces, identificación del proceso productivo. Entonces, se aborda cada etapa del proceso. Ordeño, transporte, esterilización, pasteurización y envasado. Detección de necesidades y problemas. En cada etapa se identifican los problemas que limitan la eficiencia y propuesta de soluciones electrónicas. Entonces se sugieren de tecnologías para mejorar los procesos de forma efectiva. En el cumplimiento de la norma ZAPA, entonces el informe está diseñado con las siguientes pautas y reglas de citación de la APA, asegurando la corrección de la referencia en todas las fuentes. Bueno, entonces aquí entramos. Entonces yo hago alusión al documento que me entrega la guía, en este caso es esta fotografía, pero podría yo haber colocado cualquier otro tipo de proceso o flujo en el cual yo esté investigando. Pues en este caso tenemos 4 puntos, que es el ordeño, que es la extracción de la leche de la vaca, el transporte, la esterilización y la pasteurización, y eso viene en el pasado de estos productos. Básicamente eso. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El primer problema que logramos identificar. Pues en los centros de acopio, la medición de la cantidad de la leche entregada se hace de forma manual, lo que hace que sea un proceso lento y propenso a errores. ¿Ok? ¿Cómo vamos a solucionar desde el punto de vista electrónico esa dificultad que llegamos a encontrar? Entonces, por ejemplo, en el mercado, nosotros podemos encontrar sensores que me miden el flujo o el caudal del líquido, que son sensores de flujo electrónico, y mi propuesta es que los vamos a conectar a un sistema automatizado.
Entonces, en el sistema automatizado, lo que me va a entregar o me va a indicar es cuando cada envase o cada dispositivo o me va a suministrar la cantidad de volumen necesario o exacto para poder llenar cada envase. ¿Listo? Y con eso, mire que con eso logro minimizar o eliminar el proceso que está haciendo el productor de forma manual, lo que obviamente lo hace lento, pero además, como les decía ahorita, cuando hay mucha intervención humana en un proceso, pues se tiende a presentar problemas de asepsia. Ahí pueden haber riesgos de contaminación. Con estos procesos, obviamente teniendo una debida limpieza de todos los ductos, mangueras y sensores, con esto garantizo que sea un proceso completamente hermético y puedo eliminar todas esas situaciones o esas problemáticas encontradas. La viabilidad. Obviamente en el mercado se consiguen equipos de medición de flujo como los medidores de caudal. ¿Listo? Que son accesibles y fáciles de integrar en el proceso actual. Entonces, ¿qué es caudal y qué es flujo? Me mide la cantidad de volumen que pasa en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si, si por ejemplo yo abro mi llave del agua y dejo pasar el agua, ¿cierto? Entonces, él me registra, el contador del agua me registra cuántos litros pasa en un minuto, ¿cierto? Obviamente yo haciendo regla de tres, puedo registrar cuántos litros saldrían en un segundo. Entonces miren que eso es un caudal. El medidor que me cobra a mí el servicio público del agua es un medidor de caudal o un medidor de flujo. Me está contabilizando cuánta cantidad de volumen me pasa en un determinado tiempo. ¿Sí? En este caso, segundos o minutos. Entonces, basados en ese mismo principio, yo puedo decirle a él, regístreme cuando pase 1000 centímetros cúbicos o cuando pase un litro, que es igual, 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Cuando pase un litro o 1000 centímetros cúbicos, lo que va a hacer usted es ciérreme la válvula. Entonces cierra la válvula y en este caso ya no pasa más leche, llena el envase y después un sistema de bandas o un proceso en línea hace de que se posicione nuevamente otro envase completamente limpio y vacío para que nuevamente la boquilla le agregue la misma cantidad. Y el mismo proceso se sigue repitiendo y con eso garantizo que el proceso no solamente no sea manual, sea automatizado, pero además elimino que sea lento porque se vuelve muy rápido. Eh, Garantizo que no haya problemas de errores de medición porque estoy garantizando el volumen adecuado. ¿Ok? Entonces, para ello, yo podría aquí montar un diagrama de flujo, ¿listo? Comparando, entonces, es decir, mi propuesta para esto, es decir, si yo presentara este informe, yo presentaría un diagrama de flujo del proceso actual y cuál sería un diagrama de flujo de mi proceso, de mi mejora, de mi proceso propuesto, ¿ok? Entonces, mire que ese sería el problema uno. Ahora, me estuve hablando con el señor de, 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 de- de la productora de leche y resulta que él no tiene ese problema no tiene ese problema que me conté ahorita de la medición de la cantidad apropiada. Entonces, porque o ya lo tiene o definitivamente para él no es una problemática. Pero él me dice, no, es que para mí mi problemática, o sea, estoy colocando un segundo ejemplo. Para mí mi problemática es que cuando yo Cuando yo tengo ya la leche, la logro sacar de, de la vaca, hago el ordeño. eh, yo tengo unos clientes que viven muy lejos. Entonces yo tengo que mantenerle a la leche una temperatura estable, porque lo contrario ustedes saben de que la leche tiende pues a dañarse rápidamente. ¿Sí? Entonces él me dice, el problema
que yo tengo es que el transporte de la leche no cuenta con un sistema eficiente para monitorear y mantener la temperatura adecuada, lo que puede comprometer pues, que la calidad de la leche al final al productor no llegue buena, no llegue en buenas condiciones. Entonces, ¿qué podemos idear nosotros? Primero, pues obviamente un, podría uno trabajar en el tema de dispositivos, una carrocería que sea sellada. Eso sería uno, para poder tener un sistema, controlar la temperatura desde la carrocería, ¿cierto? O sencillamente poder tener unos tanques de almacenamiento de la leche donde yo pueda instrumentarlos, ¿sí? Pues es decir, para yo no llevarme toda esa instrumentación que yo tengo, entonces podría revisar de qué manera mi depósito donde tengo almacenada la leche, pueda yo instrumentarlo y de esa manera pueda revisar a ver cómo hago pues para poderlo enfriar o poderlo mantener una temperatura mucho más estable. Entonces, ante esto, hay situaciones electrónicas, por ejemplo, sensores de IoT, donde, donde yo puedo, sensores de temperatura, ¿sí? Donde se manejan a través de Internet, ¿sí? Se llama IoT, es el Internet of the Things, el Internet de las cosas, donde yo puedo controlarlo en tiempo real a través de Internet. Entonces, mire que yo puedo hacer una aplicación en tiempo real desde mi celular y desde esa aplicación que también la tenga la persona que está transportando la leche y yo como encargado de la leche y el supervisor que va a llevar la leche, entonces vamos monitoreando el camión uno, camión 2, camión 3, camión 4, qué temperatura llevan, ¿sí? Entonces, de acuerdo pues a los estándares, voy a decir cualquier número, de acuerdo a los estándares, entonces me dice que la leche debe estar a 5 grados, a 5 grados centígrados, pues para que ella se mantenga en los más altos niveles de calidad. Entonces yo tengo que ir monitoreando que la temperatura donde va mi leche vaya a eso, a 5 grados centígrados. Cualquier situación de que haga de que la temperatura se suba, pues ya sé que corre en riesgo mi proceso de producción. Entonces, sí, efectivamente hay unos temas. Nosotros, entonces, temas de viabilidad, sensores de temperatura económicos y asequibles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unas referencias, el DHT22 o el DS18B20, que se utilizan ampliamente en el Internet de las Cosas, que es eh, una procesos que se están trabajando hoy en día a través de conexiones de Internet, ¿ok? Conexiones de Internet. Entonces, lo mismo, mire que si yo voy a plantear esta propuesta, entonces también yo puedo colocar un ejemplo de un sistema IoT con sensores de temperatura y sus conexiones. Mire que ya puedo variar, ¿sí? Voy a hablar del proceso. Entonces, mire que en el primer problema se presentaron dos posibilidades de colocar el diagrama de flujo anterior y el diagrama de flujo actual. En este yo podría colocar cómo funciona un sensor IoT, cómo se conectan, las ventajas, desventajas, es decir, que la gráfica me hable de lo que yo estoy, de lo que yo estoy mencionando, ¿listo? Para que todo no se quede solamente ahí en palabras y al final la gente diga, bueno, pero ¿eso qué es? Sensor IoT. Recuerden que el informe, cualquier persona que lo lea, que lo entienda, esa sería la idea, ¿listo? No solamente el experto, pues, en sensores de temperatura, pues, que lo lea es el único que lo puede entender, o sea, cualquiera que lo lea, que sea fácil, entendible, ¿vale? Porque voy a colocarle buenas gráficas, o sea, ¿listo? Ese sería eso. Aquí tengo un tercer ejemplo. Entonces, la persona me dijo, no, fíjese que el problema de la esterilización que yo tengo de la leche no la estoy logrando controlar de forma adecuada. Entonces, miren que el proceso de esterilización llega cuando yo ya estoy en el proceso de transporte y ya voy a envasar la leche, ¿sí? Entonces, resulta que estoy hablando con el que tiene el negocio, pero él mismo produce el queso, y él mismo produce la leche, y él mismo produce el kumis, él mismo produce todo. Entonces, él tiene ya un problema y es de esterilización. Él me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué será que puedo hacer sobre la
la esterilización que no se logra controlar. Eh, entonces, una solución, implementación de termómetros digitales conectados a un sistema automatizado y los termómetros permiten controlar la temperatura, ¿sí?, del proceso. Entonces, por ejemplo, ellos identificaron, en este caso, una de las causas que la esterilización no se lleve a cabo de manera eficiente es que los sistemas, por ejemplo, deben calentarse y en este caso el producto de la leche debe calentarse y debe enfriarse. Entonces debe calentarse a un cierto producto casi punto de ebullición y después debe enfriarse. Entonces, para llevar esos puntos del producto al extremo y con eso logramos esterilizar los productos, que es lo que se conoce como la pasteurización o homogenización. Entonces, es el producto de hervido y enfriado, básicamente lo ideó este señor, creo que fue Luis Pasteur, donde él dijo, a través de esos procesos, pues se eliminan el tema de los microbios, que es lo que también hace nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una infección, nuestro cuerpo lo que hace es elevar la temperatura y después lo que nos hacemos es que nuestro cuerpo le dé escalofrío. O sea, entonces maneja los dos extremos, calor y frío para que matemos, pues nuestro cuerpo mata los patógenos de esa manera. Entonces, de esa misma manera también se idearon para esterilizar la leche. Entonces, para ello, obviamente hay que garantizar que los rangos de temperatura sean los ideales, ¿cierto? Entonces, que la temperatura de la leche llegue a temperaturas recomendables, temperaturas bajas recomendables, y cuando llegue a temperaturas altas recomendables. Entonces, para ello, ¿cómo lo podemos entonces mejorar? Termómetros. El termómetro es un sensor que me mide la temperatura, o sea, un termómetro digital conectado a través de un sistema de sensores. Entonces me está midiendo de forma automática la temperatura. De esa manera puedo controlar todos los procesos y garantizo que el proceso de esterilización sea el óptimo y sea el apropiado. ¿Listo? Viabilidad. Efectivamente, existen termómetros digitales que son accesibles para el mercado y se pueden conectar a sistemas de control automático o a sistemas embebidos, como por ejemplo un Arduino, un SP32, una Raspberry, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de componentes se pueden conectar a través de esos componentes para poder monitorear la temperatura. ¿Qué tipo de diagrama, por ejemplo, yo podría hacer acá? Un proceso de esterilización, ¿sí? Entonces, muestro el proceso de esterilización y puedo indicar en ese proceso a qué temperaturas debería llegar y la propuesta es que con los sensores o los termómetros digitales, con esa propuesta pues doy para garantizar que efectivamente esa temperatura logre cumplir esos estándares de temperatura, ¿vale? Bueno, y el problema número cuatro, creo que aquí trae esos cuatro problemas. Entonces, el problema número cuatro, eh, la persona me dijo, no, fíjese que yo tengo un problema del envasado de la leche, es manual, ¿listo? Lo que lo hace lento y propenso a errores humanos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer ante ese tipo de cosas? Mire que es muy similar al tema de agregar el tema del flujo, los sensores de flujo, pero en este caso voy a adicionarle unas, una máquina de envasado, ¿sí? Una máquina de envasado para que llegue directamente al dispositivo, al envase, que permita llenar rápidamente, pero a la vez que me permita de una vez sellarlo, ¿sí? Entonces, eh, de esa manera no voy a intervenir el envase, eh, sino que la misma máquina lo que va a hacer es llenarlo completamente y luego que haga el proceso de sellado. De esa manera, pues garantizo que el proceso se haga de forma manual, evito que se haga lento y que se genere, pues en este caso, errores humanos ante el proceso, pues, de la, del proceso de llenado o el proceso de envasado.
Existen máquinas, sí, máquinas de envasado, efectivamente, existen máquinas automáticas adaptables a diferentes escalas de producción y a diferentes precios. Ya depende eh, qué, qué, qué quiero elaborar con todo ese proceso. Entonces, dependiendo de eso, pues hay diferentes tipos de máquina y que son adaptables pues a eso. Los gráficos, en este caso, pues yo pondría, por ejemplo, aquí una imagen de una máquina de envasado automática para explicar qué es lo que yo estoy eh, formulando, mi idea, ¿sí? Entonces coloco una máquina automática y explico que esta máquina hace esto, hace lo otro. Entonces la idea con eso es minimizar el problema presentado o el problema pues que radica cada uno de estos procesos. Listo, muchachos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. Pues está claro todo. Por el momento Sí, está señor, claro. gracias. Dale, ahí Hermes Profe, creo que levantó la mano. Dale, Hermes. Sí, profe, buenas noches, y compañeros. Noche. Esto, profe, yo veo que usted plantea cuatro problemas de un mismo proceso. Sí, ¿Cuántos problemas debemos plantear nosotros? O uno, mejor dicho, en el informe, uno solo, ¿no? uno. Lo que pasa es que yo les estoy dando ideas. Ah, ok, ok. Le estoy dando ideas. O sea, le estoy dando ideas Listo, sí, y, señor. mire, toda la cantidad de cosas que se puede presentar. O sea, lo que ustedes saqué una problemática. eh, ¿De qué me podría decir alguien de una productora de leche que hace el proceso de forma rudimentaria o artesanal? ¿Sí? Obviamente yo sé que estos procesos en alquería o bueno, en las grandes empresas, pues no los tienen porque son procesos ya automatizados. Pero como el proceso, el requerimiento de la guía nos dice, cada uno en su región seguramente tiene un problema diferente, ¿cierto? No todos tienen no en todos hay producciones de leche de forma, eh, es decir, en grandes cantidades como en otras. Es decir, hay unas zonas que son más lecheras, otras que son cafeteras, otras que tienen otros tipos de productos. Entonces, lo que nos dice la guía es, va- eh, conozca o indague los problemas de su región, o sea, qué problemas hay en su región. Más que todo, digamos, yo diría que en los procesos como de emprendimiento que están iniciando, las microempresas, que tienen, seguramente van a tener muchas faltantes de procesos automatizados, ¿sí? Y esos procesos los hacen de forma manual. Entonces, bajo esa problemática uno conoce, valga la redundancia, identifica el problema, ¿sí? Entonces, cuando ya identificas el problema que tienen ellos, entonces usted ya plantea una idea. Esta es mi propuesta. Visité tal empresa, marca Pepito, tal. Ellos se dedican a hacer esto, a hacer lo otro, papá. La empresa lleva 3 4 años en el sector, le está yendo muy bien, pero pues como es una empresa que apenas está iniciando, entonces tienen esa problemática. O tienen estas dos problemáticas. Y basado en esas dos problemáticas, pues usted puede plantear dos soluciones, ¿cierto? Entonces lo que nos dicen ahí es que sean de procesos de producción. Entonces, ¿qué es lo que básicamente en la guía nos dice qué es un proceso de producción? Aquí nos menciona, aquí lo cerré. Venga, hagámoslo un momentico. ¿Qué es lo que nos dice la guía de un proceso de producción? Profesor, y la problemática va a ser la misma para todos. No, no, porque cada uno tiene una problemática diferente en su región. Instructor, otra pregunta. ¿Qué nivel de tolerancia sobre la precisión de las observaciones o de las recomendaciones que se haga para solucionar el inconveniente que supuestamente presenta la empresa, se va a tener en cuanto al momento de usted verificar, de calificar? Porque es que le digo algo, este, yo soy electricista industrial
¿sí? Ujú, Y conozco muchos procesos y ujú. conozco de implementación de muchos sistemas de automatización. Y en cuanto a la precisión de una recomendación, si va a ser evaluada, pues yo no sé, pero yo pienso de que hay muchos, no sé si me estoy equivocando y ojalá Dios no sea así, pero yo creo que hay muchos de nuestros compañeros que de pronto así se investigue, no tengan como la precisión para hacer la recomendación. Ah, sí, 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 total. No, Sí, no, o sea, es exacto. decir, o sea, no lo miremos desde el punto de vista de que ya es lo que usted está recomendando, mándeselo a la empresa y que la empresa lo monte con ojos cerrados. No, 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 ¿sí? Es empezar a indagar desde el punto de vista de la necesidad. O sea, vamos a empezar a meternos desde ese punto de vista, empezar a buscar posibles soluciones, ¿sí? Pero no, no lo veamos de que ya con ese informe yo ya, vea, compré esto, que yo ya le dije que con eso soluciona, no. No, 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 o sea, por ese lado tranquilos. Entonces, mire, para los que apenas se conectaron, lo que nos dice la guía. Entonces, primero es, lo primero que debe descubrir son las necesidades de la región, ¿sí? Entonces, en una región se puede presentar dos o tres empresas productoras de leche, pero en otra región no vamos a tener las mismas empresas productoras de leche. O sea que primero no es el mismo planteamiento, no es la misma situación del mismo producto para todos. O sea, cada uno plantea o presenta una propuesta diferente, o sea, ¿vale? Segundo, eh, indague, mire lo que dice acá, indague en el sector productivo de su región y haga un registro de las necesidades más comunes presentadas, ¿ok? Aquí nos hablan qué es producción. Producción, porque puede ser que yo voy a colocar un ejemplo de un sector, de una empresa productiva, pero no es productiva. Entonces, ¿qué es producción? Sector productivo. Se requiere a todo aquello que se crea, procesa y se utiliza. ¿Listo? Para un servicio. Eso es producción. ¿Vale? Entonces, tú identificaste un proceso de manufactura de X producto, usted identificó otro, yo lo voy a visitar y él me contó esa problemática. Mira, estoy haciendo un trabajo para el SENA, entonces quiero como conocer qué problemática usted tiene, o sea, como la empresa a qué se dedica, tiene esa problemática eh, y listo. Y bajo esas circunstancias ya usted va a generar una propuesta de mejora, pero no se la vamos a entregar a ellos. ¿Por qué? Pues en este momento, ¿por qué no? Porque mire que acá abajo dice lo siguiente. Se podría detectar, bueno, dice, encontrar estos ciclos de producción son susceptibles de ser mejorados y aplicar la tecnología electrónica. En esta etapa todavía no se va a plantear, es decir, todavía no vamos a generar una solución de raíz para ellos. O sea, es decir, hoy en estos momentos tú en el documento, tú vas a colocar en el documento cuáles son las posibles soluciones ante esto, pero yo no voy a evaluar a decir, venga, es que usted colocó un sensor de flujo y aquí no va sensor de flujo, aquí va un sensor de temperatura, entonces malo. No, esa no es la idea. La idea es que empecemos ya con esto empezar a meternos en las problemáticas que hay en el sector y las posibles soluciones que hay desde el punto de vista electrónico, ¿sí? Mirámoslo desde ese punto de vista. Yo tengo esto, yo puedo solucionarlo con esto. A medida que vamos pasando los trimestres, vamos empezando a madurar la idea de mis propuestas, de lo que yo voy haciendo, ¿cierto? Y el día de mañana, ¿por qué no? Esta idea se les puede convertir en un proyecto de grado o en un proyecto ya más grande, un proyecto pues que vaya más soportado, que vaya ya con todos los debidos análisis
presentados, ¿vale? Es más que todo eso. Pero hoy en día solamente presentemos la propuesta como un informe, pero no voy a evaluar si si usted equivocó, que no iba acá, este sensor no iba acá, sino que el sensor no era este, sino era el otro, entonces le quedó mal o no. Es planteemos ese tipo de soluciones ante esa situación y a medida que va pasando eso nos vamos a dar cuenta de algo y es que eh, cuando empezamos a trabajar en nuestra propuesta de soluciones, porque por acá lo dice, cuando tenemos una necesidad, posibles soluciones, problemas más comunes, tenemos nuestra necesidad, dice, el ser humano es creativo cuando hay necesidades. ¿Esto? Entonces lo que nos invita a la guía es que empecemos a volvernos más creativos. Hoy creativos, creativos con la propuesta, creativos con la propuesta. No importa que la propuesta que estemos dando sea la solución efectiva, ¿vale? Por ahí vi que alguien levantaron la mano varios, ¿va? Entonces, miremos a ver. Bueno, nomás está Julián. Julián, dale. Sí, Julián y señor. Hermes. ¿Sí me escucha? Sí, Bueno, dale. profe. Sí, no, profe, era que la pregunta era por qué digamos, se excluía o se centraba netamente en el sector de producción o de manufactura. Porque, por ejemplo, en este caso, las ideas que yo estaba teniendo tenían que ver con oportunidades de negocio o de eficiencia en algunas necesidades que si bien algunos clientes no las identifican como una necesidad, hacen el proceso más eficiente. Le doy un ejemplo. Yo estoy aquí en Antioquia y aquí se mueve mucho el tema, por ejemplo, de rentas cortas. Es un tema de servicio como tal, por ejemplo, lo que se llama lo de los Airbnb y todo eso. Hay una problemática en un gremio de ellos que tiene que ver con la eficiencia energética en cuanto a las rentas cortas de sus viviendas, porque muchos pues, le generan mucho consumo y todo lo demás. Una posible solución automatizada pues así diciéndolo a muy alto nivel, es un tema de monitoreo y un sistema automatizado de sensores, de presencia de personas, de consumo del aire acondicionado y un montón de cosas que pueden ir allí, ¿cierto? Pero esto no pasa por el proceso de manufactura. Sin embargo, puede ser una oportunidad de negocio que en mi caso, por ejemplo, es algo relacionado a lo que yo quisiera hacer en el proyecto de grado y por lo cual ingresé, que es un tema más relacionado al IoT en cuanto a eso y no a procesos de manufactura. Entonces mi pregunta es si ese ejemplo que le estoy diciendo podría caber dentro de esto porque pues sigue siendo igual a automatización y electrónica. Sí, me parece interesante, Julián. Plantéalo, me parece interesante para que lo hagamos. Igual Ajá. está brindando un servicio que me parece interesante. Sí. Yo lo plantearía, plantéalo, no hay problema, ¿vale? Listo, profe. Vale, muchas gracias. Y cada vez más usted va metiendo al principio, o sea, es decir, lo que decía ahorita el compañero, o sea, tranquilos, yo no les voy a evaluar, ni hoy en día nadie los va a evaluar porque es que usted colocó tal sensor y eso no va. No, pero la idea es que si ustedes quieren seguir madurando esta idea, como lo dice Julián, eh, y entonces cada vez más usted le va metiendo cositas. Entonces está diciendo, en algún momento planteé esto no va, va esto. Y al final se le vuelve en una idea de proyecto. ¿Y por qué no? El día de mañana se le vuelve no solamente una idea de proyecto de grado, sino una idea de emprendimiento, ¿vale? Hermes, dale. Ingeniero, pues prácticamente lo mismo que decía ahí el compañero Julián. ¿Por qué esto? Por ejemplo, uno conoce muchas necesidades que tienen algunas empresas, ¿sí? En Sí. este caso, en el sector agroindustrial. ¿Qué tan viable es que el proyecto que se presente o la solución a muchos inconvenientes que presentan algunas empresas de este tipo, eso sea específicamente sobre un equipo del proceso que es crucial para para la optimización de la producción y para la eficiencia de la producción? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué Entiendo. tan viable es que porque eso no solamente es un planteamiento de la solución a un problema, sino lo que dice el compañero, prácticamente es una idea de negocio, ¿sí? Y pues no sé qué tan viable puede ser Sí, ese sí, equipo hágale, y sí, plantéala, sí. Hermes. No nos enredemos con eso. O sea, es decir, si ustedes la ven viable, hagámosle. Es decir, yo no soy de
de que nos vamos a cerrar en que la propuesta nos pide esto y definitivamente no, no, porque la electrónica es muy amplia y nos da posibilidades para mirar para todos lados. Inclusive ahorita que me decía Julián sobre el tema del B&B, del tema del, de la temperatura, el tema de garantizarle pues el tema de servicio pues a todas las personas. Recordé algo, yo no sé si ustedes se acuerdan de que en el mes de enero de este año hubo unos incendios en California, en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que se quemaron un poco de casas, fincas, de toda esa gente pues que tiene mucho dinero, Sí, inclusive señor. de muchos actores, ¿cierto? Actores reconocidos en Hollywood. Sí, Y sí. entonces por ahí mostraban una finca, una casa finca que había quedado intacta, que no había entrado la llama, el fuego. Entonces ellos habían hecho, era una zanja alrededor de la finca, una zanja creo que de 10 por 10, y ellos lo que hizo el mayordomo fue llenar esa zanja, pues como pues alrededor de la finca, la abrieron la llave y llenaron eso, y entonces, pues donde hay agua, pues obviamente no entra la llama, ¿no? Y entonces la llama no entró. Por más que estuviera enfurecido el fuego, pues no entró. Y ahí se quedó. Entonces, yo decía que, ¿por qué muchas veces hay gente que tiene mucho dinero para invertir, para meterle a este tipo de cosas? Pero quizás a veces lo que no hay es como alguien que haga las propuestas. Entonces, por ejemplo, el tema de los sensores IoT, inclusive hay unas propuestas en que se están trayendo a Colombia pero por ahí están y que sí, que no. Resulta que uno puede, con los sensores IoT, uno puede conectarlo con los módulos a través de Internet. Y uno, por ejemplo, en los cerros, puede colocar una malla de sensores de temperatura y usted puede medir la temperatura y a la vez con los sensores puede medir la presión barométrica, es decir, un poco de situaciones asociadas a posibles situaciones o acontecimientos del clima. Entonces, por ejemplo, ya se conoce cuando ¿qué pasa cuando va a llover? Previamente, ya se sabe que cuando va a llover, porque resulta que la presión barométrica se baja, cuando ya obviamente el viento empieza a ondear a tantos metros por segundo, pero también se puede identificar en qué momento se puede dar focos de incendio, cuando hay cierta temperatura, cuando hay resequedad en los pastos, bueno, hay una serie de cosas que ya con antelación pues en este caso que no haya intervención humana, que alguien botó una colilla de cigarrillo, pero que si nadie hace ese tipo de intervención humana, ya se puede también detectar posibles riesgos de conatos de incendio. Entonces, ante ese tipo de cosas, esos sensores también se conectan con una especie de regaderas de agua, donde inmediatamente en el mapa, usted puede empezar a ver posibles conatos de incendios. En esta parte. Entonces, usted lo que hace es abrir esas riegos de agua y inmediatamente lo que hace es bajar la temperatura. Baja la temperatura y con eso minimiza incendios, minimiza todo eso. Entonces, primero, pues gran pregunta es, ¿por qué no se hicieron ese tipo de cosas por allá en California? Pues para haber evitado con antelación ese tipo de cosas. Pero además uno también como usuario de una casa, usted hoy en día con el internet, usted puede, por ejemplo, tener cámaras donde usted puede ver en tiempo real en su casa cómo está. Hoy usted se conecta a internet, se conecta a su enlace de la cámara y usted puede ver hoy su sala, sus habitaciones, su casa exterior, todo. Y además, usted también puede controlar eh, em, elementos o actuadores de riego. Entonces, usted puede colocar alrededor de su finca también sensores de riego. Es decir, a 500 metros alrededor de mi finca, voy a ponerla con puros sensores de riego. Entonces, en el momento que ya se haya ese tipo de incendios, lo que yo hago es activo mis sensores de riego y lo que hago es
lleno todos mis pastos de agua. Todo el pasto que está a los 500 metros alrededor de mi finca, los humedezco como lo que pasa, lo que hacen en los estadios. No sé si han visto un estadio que al medio tiempo abren el riego y se moja toda la cancha. Eso mismo. Entonces, 500 metros a la redonda, usted riega todo eso y un pasto que esté completamente mojado, el fuego no entra. Luego, entonces, hay situaciones que se pudieron haber prevenido, no se hicieron con antelación, pero hoy existen tecnologías que se pueden hacer y se pueden evitar. Entonces, yo estoy seguro que si uno empieza a meterse por esa línea, a investigar, a desarrollar ese tipo de cosas, uno puede vender las ideas a mucha gente. Hay gente que tiene sus casas, fincas, o lo que sea, y usted le dice, le tengo esto, y usted lo puede activar desde su casa, desde su celular. Active su línea de riego y no le va a entrar el fuego. Yo estoy seguro que esa gente los paga, a ojo cerrado. Entonces, mire que hay muchas oportunidades para uno irse metiendo en este tema de la Internet de las cosas, pero a veces no hay como de pronto no está como el conocimiento, ¿cierto? O sea, no, la gente no lo tiene, pero el que lo tenga y el que hace eso seguramente le va a ir muy bien. Y por eso vemos hoy en día gente que le va muy bien en los negocios. Es por eso, porque hay gente que se mete, gente que es visionaria, gente que se adelanta a las cosas y dice, te tengo esto y con esto soluciono y le va súper bien, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, bueno, terminemos aquí. Creo que son dos ejemplos más que faltan y ya, para mostrarles. Sí, son dos ejemplos más que faltan. El tema del envasado. Entonces, bueno, entonces yo les traje varios ejemplos, ¿sí? No quiere decir que tengo que presentar 5 ejemplos porque el profe me mostró 5 ejemplos, no. Yo les traje 4 ejemplos. De los 4 ejemplos, mire que hay muchas cosas por trabajar. Obviamente uno puede meterle más desarrollo a cada una de esas propuestas, ¿cierto? Pero mire que hay en una sola empresa todas las problemáticas que pueden salir, ¿ok? Aplicaciones de soluciones electrónicas en otros sectores. Entonces, mire, ya nos alejamos un poquito de la industria láctea y entonces nos metemos por el tema de la agricultura, los sensores de humedad y sensores para cultivos. Por ejemplo, también el tema de riegos, ¿sí? Entonces, usted tiene un campo grandísimo donde toca estar regando pues esas maticas, eh, entonces usted puede automatizar. Hace poco conocí un señor que tiene un jardín de orquídeas y unas orquídeas pequeñitas, no les voy a decir mentiras, del tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros, una orquídea que ni se ve. Él dice, esa la vendo en 100.000 pesos. Escucha, 100.000 pesos una cosa. Sí, ella la venden, él la vende en una materita chiquitica y ya una orquídea pues más grande, pues imagínese cuánto puede costar, 500.000, 1.000.000, 2.000.000. Hay unas que no, que estas son del África, que estas son de yo no sé qué, que estas de Brasil. Bueno, del África no sé, mentira, pero que estas de Brasil, que estas yo no sé qué. Entonces, también a ver, el tema de lo difícil de conseguirlas o lo extrañas que son, también lo hacen muy costosas. Entonces me decía que él está buscando a ver dónde se consigue un sistema de riego automatizado, donde él tiene que regarlas en 3 horas al día, diferentes horas al día. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, después a las 2 o 3 de la tarde y después como a las 5 o 6 de la tarde. Sí, es decir, tres jornadas. Y entonces lo que hace es con un spray y se va a cada una y le echa con el spray, pero pues obviamente es una tarea muy compleja, ¿no? Entonces uno decía, bueno, uno poderle conectar a estas materitas una manguerita con un huequito chiquitico donde salga su poquitico de agüita y ellas controladas por allá de un motorcito. Y entonces del motorcito que uno lo programe y uno le diga, bueno, a las 10 se abre el motor durante 10 minuticos. Me prende el motor 10 minuticos, o sea, que me riega todas esas matas después a las 3 y después a las 6, bueno, el horario que ellos definan. Y ya con eso yo me evito estar yendo con el spray a eso. Entonces, bueno, o sea, qué soluciones tan chéveres que hay. Y entonces el señor no conocía dónde se podía conseguir, porque él tenía en la mente que eso es muy costoso. Y bueno,
pero mire que es una ideas muy bacanas que uno podría también inclusive meterse por ahí, por ese medio de la agricultura, ¿sí? El tema de los sensores de humedad y las temperaturas. La industria alimentaria, pues vimos ahí ahorita un ejemplo del tema de la leche, la automatización en líneas de producción, el tema de la manufactura, mire que hay usos de sistemas de control automatizado para mejorar la eficiencia. La tecnología electrónica puede transformar varias industrias al mejorar los procesos. Eh, y por ejemplo acá, que uno hable, si uno habla de cada una de ellas o hablar de una en especial, entonces por ejemplo uno utilizar en el documento que uno, no voy a hablar voy a hablar de la agricultura, entonces utilizar una imagen de un sector donde la electrónica se esté beneficiando de eso. ¿Eh? Voy a hablar sobre esto, entonces sería como un gráfico. Yo insisto el tema del gráfico porque el gráfico me ayuda mucho a complementar la idea. O sea, es decir, no me, no me desgasto mucho en el documento explicándolo, sino que con una buena imagen explico muchas cosas y ya me dedico es como a hablar de la propuesta que yo quiero, que yo quiero implementar y no explicando el cómo funciona algo, porque para eso tengo la imagen, ¿vale? Eso sería. Y el tema de la conclusión. Entonces, por ejemplo, al final, mire que el documento debe llevar una conclusión. Pues, ¿por qué? ¿Por qué es la conclusión? Porque es ahí donde vamos a encontrar cuánto podemos aportarle al proceso. Entonces, por ejemplo, en la conclusión que debería llevar un resumen, el impacto y la descripción final del problema. Entonces, en la conclusión, en resumen, pues la tecnología electrónica es clave para mejorar la eficiencia, reducir los costos en el proceso de producción de la leche. Desde la medición automatizada en la recesión hasta el control de temperatura durante el transporte y la esterilización. Las soluciones en electrónica, y entonces ya ahí hablo de mi solución. Con el sensor tal, la que yo escogí. O sea, mire que yo tengo 4 problemas. Entonces, escogí, mi problema fue el uno. Entonces, la solución al tema de envasado se logró solucionar, tanto, listo, ya ahí hablé del resumen, ¿listo? El impacto, entonces la automatización y el monitoreo mejorará en tiempo real la calidad del producto. Y al final la descripción del problema, obviamente basado en el mismo problema, entonces identificación del problema como la lentitud, la medición manual y la falta de automatización representa áreas claves donde la electrónica puede ofrecer soluciones efectivas. Listo, ya. Con eso logré concluir mi informe, hablando pues de la problemática y la solución que yo le di a esa problemática a través de mi propuesta en el tema electrónico. ¿Ok? Ese sería pues basado pues un tema de conclusiones. Aquí la bibliografía, que es lo que me indica las normas APA, que son, por ejemplo, citas, introducción, automatización. Pues encontré un libro. Ah, no encontré el libro, no que me metí por acá en una página electrónica. Es por acá, mi Organización Mundial, tal, y cito la página electrónica. Esas serían las referencias bibliográficas que irían asociadas a las normas APA. ¿Listo, muchachos? Muchachos, eso era, presentarles pues esta idea de propuesta. Luister, Profe, buenas noches. noches, dale. ¿Es necesario que el informe sea de 10 páginas o o sea, tiene que ser en sí de 10 páginas? Sí, mínimo, o sea, máximo 10 páginas, máximo, ¿vale? Vale, gracias. Máximo 10 páginas, ¿sabes? Pues 6, 7 páginas, 8 páginas, pero si dice mínimo, máximo 10, es decir, no pueden, o sea, tratar de que no quede de 12, 13 ni 15 páginas, ¿vale? Un Listo, PDF. profe, gracias. Vale, listo. Hermes, dale. Instructor, una pregunta es que con respecto, yo presenté una evidencia, no sé si le corresponde a su merced, que es La- es un cuestionario sobre efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y normas de seguridad relacionadas. Es la yo competencia tengo, Ya, GA tengo, 29190-1033 AA2 Evo 0102. profe, yo también tengo una duda con ese cuestionario, que hay una pregunta que tienen la A y la D, son las mismas respuestas. ya, pero, Sí, Y correcto, sí, sí.
Pero Ese es esa el es la problema. AA2 EB02, no, pero eso lo vemos la próxima clase, muchachos. Sí, No, por yo eso, creo que pero instructor, por hay una ejemplo, preguntas la respuesta está repetida, pero esa sí la califico manual. bueno, ¿Listo? es la pregunta número 3, más Sí, exactamente. sí. Tiene la respuesta, la A y la D son iguales. Yo contesté la A y me quedó, me la reporta como error, ¿sí? Sí, Porque Ajá, dice, y en la respuesta dice lo mismo que dice la A, pero es ujú, la D, sí, esa yo ¿sí? las arreglo. sí, Esa yo las arreglo ahí Pero en los internamente. que ya la ¿Vale? presentamos, No, pues no hay problema. Igual dentro de 8 días íbamos a ver eso. O sea, dentro de 8 días vamos a ver el cuestionario A2, evidencia 01 y el A2, evidencia 02. Dentro de 8 días vamos a ver eso. Pues yo que les recomendaría, igual en la próxima clase revisamos, yo les preparo pues el material también para que aquellos que no lo han presentado, y si ustedes de pronto vieron de que alguna de ellas le quedó mal o que de pronto contestaron mal, pues de pronto lo que podemos hacer es yo le vuelvo a activar el intento, porque dentro de 8 días lo que vamos a empezar a ver es la ley de Ohm, ¿vale? Donde ya sí, vamos a empezarnos a meter con lo que es corriente, voltaje y resistencia. Entonces, a partir de esa ley de Ohm, vamos a empezar a ver lo de magnitudes eléctricas, bueno, y todo ese tipo de cosas que son interesantes. Y al final, con esos conceptos, ya nos vamos a aprender un programa que se llama Proteus, al final del trimestre. Entonces sí es importante que les quede claro el tema del cuestionario. Entonces, como recomendación, yo qué les diría, primero vayan contestándolo en orden, ¿sí? Para que no se adelante. Entonces, en estos momentos, el que hay que contestar, el cuestionario que hay que contestar o la evidencia que hay que subir es la evidencia AA1, evidencia 01, que fue la que vimos hace 8 días, ¿vale? Esa es la que hay que esa, subir. profe, esa es la de línea blanca, línea, Sí, que no estoy mal, esa ya se línea blanca, contestó. línea marrón sí, esa es la y de línea línea gris. blanca, esa es la que vimos hace Línea 8 días. gris, Sí, sí, Sí. esa sí ya yo la respondí. Bueno, los que no la hayan hecho, entonces sí les recomiendo porfa que ingresen y la hagan, las 7 preguntas, y ya a partir de esta semana hagamos esta. Obviamente esta tenemos que, lo que dice la guía, que tenemos que ir a consultarlo, la problemática en cada una de nuestras regiones, para que también hagamos la evidencia 2, ¿vale? Entonces, sí, la idea es no nos adelantemos para que contestemos el cuestionario, el de la actividad de aprendizaje 2, lo revisemos lo respondamos una vez revisamos la siguiente clase, ¿ok? Entonces, Listo, listo, yo diría que esta gracias. semanita dedíquense entonces a esta que estamos viendo el día de hoy, a la A1, evidencia 02, ¿vale? Y, y ya lo llevamos en orden. Lo llevamos en orden para que no nos vamos a saltar porque de pronto les preguntan algo de corriente, resistencia, voltaje y entonces les queda mal, ¿vale? Dale, Listo. listo, Lister. ¿Levantaste la mano, Lister? Sí, profe, ya, pero ya escuché ya la información. Ah, bueno, listo. Entonces, Listo, sí, gracias. esa sería la recomendación. Contesten el anterior, hagan el cuestionario y conteste. Y entonces esta semanita trabajemos en esta que vimos hoy. Mañana les envío esta presentación para que la tengan de ejemplo. Y entonces la idea es armar el documento, máximo 10 páginas, para que lo suban a Sajuna. Y entonces yo empiezo ya a calificarles también. Empiezo pues a revisar las evidencias. Y ya en la siguiente clase vamos a entrar con el tema de los cuestionarios que estamos hablando ahorita. Vamos a resolver los cuestionarios y todo eso. Y entonces le vamos a dedicar más tiempito al tema de Proteus. Cuando ya yo diría que a ver, ¿qué clase sería con Proteus que tenemos acá? Con Proteus tenemos clase el 10 de septiembre. Tenemos 10 de septiembre, tenemos ya empezar con Proteus. Entonces, por ahí, para dedicarle buen tiempito a Proteus, ¿vale? Para que yo les comparto de estas 2 clases el enlace de Proteus
El que tenga computador lo instala ese simulador, Programa. señor, Sí, el programa ya. el programa, sí. Instala uno el programa. Instala el simulador y entonces ya con eso ya vamos a arrancar. Ahí es importante que hoy en ese trimestre y en el que sigue vamos a ver a Proteus como simulador. El simulador para empezar a mirar el voltaje, la corriente de resistencia. Pero en 2 trimestres más adelante, ese mismo Proteus me va a ayudar para el tema de diseño de tarjetas electrónicas, porque el Proteus tiene Ares. Entonces el programa de diseño de tarjetas electrónicas. Entonces también el mismo programita me sirve para hacer las tarjetas de circuitos impresos. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, eso era, pues el día de hoy les preparé esta información. Mañana les comparto el video en YouTube con la presentación del día de hoy y nos vemos entonces Dios mediante dentro de 8 días, ¿vale? Pues agradecerles que se hayan podido conectar. Listo, señor, muchas gracias. Vale, Listo, que profe, estén muy gracias, bien muy a amable. todos. Muchas gracias, Feliz feliz noche. noche. Muchas Gracias. gracias, Muchas gracias. doctor. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche.